Muy buenos días, es lunes y qué bendición poder llegar a todos sus hogares para llevarles información en salud y bienestar. Yo soy Dalma Núñez Román y siempre tenemos un compromiso en saludando. Y hoy me acompaña, señores, nuestro psicólogo de cabecera, Allen Coley. Buen día, buen día. La verdad que lunes, señores, interesante con información que desde antes de salir al aire estamos discutiendo y hablando, porque de verdad que muchas preguntas y respuestas interesantes que va a tener el invitado de hoy, de verdad que sí. Totalmente, y siento como que cada día vamos dando como que pasos de avance en los temas, porque como que vamos nosotros también sintiéndonos como parte del propio sistema, claro, a lo interno, a lo clínico. Y hoy nuestro invitado pues nos va a introducir un poco en el mundo de los cuidados intensivos. Sí. Es como un tema que te da como que cierto miedito. Sí. Pero para eso suena tenemos... también, porque suena como que tú sabes. Siempre da miedo. Y para eso también tú nos vas a explicar un poquito desde la parte psicológica. Nos acompaña el jefe de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano de Santiago Homs, el doctor Rommel Morel. Bienvenido y buenos días. Doctor. Hola, muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente a este espacio. No, ya el doctor es parte de la familia, le vamos a hacer una agenda al doctor aquí. Se vale. Doctor, yo no sé cómo usted aborda estos temas, porque nosotros estamos aquí, ¿verdad? En esta mañana hablando de esto, sería muy fácil, pero decirle a unos familiares, tu paciente tiene que ser ingresado a la UCI. Sí. Mira, fíjate si para nosotros como médicos la UCI es como un mundo oscuro, porque de hecho en las carreras de medicina no se da como una materia, ni siquiera la especialidad, se da muchas veces como algo electivo, y quien termina como entendiendo este mundo es como al final a quien le va interesando en el camino y termina haciéndolo como especialidad. Ese momento de decirle al familiar, bueno, ¿y cómo le digo ahora que su paciente necesita cuidado intensivo? Es un momento muy crucial y es un momento donde uno siempre trata de hacerlo lo más pronto posible, lo más claro posible, en un lenguaje que el paciente lo entienda, si es directamente al paciente o al familiar directamente. Y normalmente va a venir muchas preguntas ahí que a veces uno tiene, en ese momento tiene muy pocas respuestas para el paciente también, porque de repente este planteamiento se hace en sala de emergencia, donde quizás no tenemos todavía de todo, ni siquiera un diagnóstico a mano, pero sabemos que por la severidad del cuadro clínico del paciente, sí tiene que ir a cuidado intensivo. Doctor, entonces, ¿se puede decir que existe una mínima, digamos, porcentaje de que no necesariamente cuando el paciente se ingresa a UCI sea por algo muy grande? Sí, de hecho, realmente a veces hay un pequeño grupo, vamos a decir, menos del 30% de los pacientes en unidad de cuidado intensivo que sean polivalentes, que son cuando hay todo tipo de pacientes, que hay pacientes que son cardiovasculares, pacientes quirúrgicos de cirugía, pacientes que tuvieron algún tipo de trauma. A veces el fin de tenerlo en cuidado intensivo es simplemente un periodo de observación y tener una respuesta oportuna y rápida en caso de que haya algún deterioro en el estado de salud del paciente. Pero a veces bueno, cuando llegan a esos casos uno se lo dice tal cual al paciente y le explica, mira, realmente la idea es vigilarte en cuidado intensivo porque de repente tu corazón está latiendo muy rápido o muy lento, o tenemos que ponerte algún medicamento que puede causar un efecto adverso que tenemos que reaccionar rápido para intervenir ahí. Y ese es como el pequeño grupo que te digo es menos de un 30% de todos los casos, que a uno lo lleva a cuidado intensivo y uno está un poquito más tranquilo de que estén ahí, y uno trata que tanto el paciente como la familia lo entiendan, que no es una exageración, sino es más una vigilancia continua, que es parte de lo que hacemos en cuidado intensivo. Qué bueno que usted toca ese tema, porque también sería bueno aclarar que ustedes son especialistas en cuidados intensivos, independientemente de que haya como un especialista general, como el neurólogo o su médico de cabecera. O sea, la unidad está guiada por especialistas en... Sí, de hecho, el paciente una vez pasa a cuidados intensivos, aunque tenga su médico de cabecera, sea el cardiólogo, el nefrólogo, el neurólogo, como mencionaba, ya el intensivista, en este caso, que somos los que hacemos cuidado intensivo, es quien pasa como al mando del equipo. Y es quien dirige, como siempre decimos allá, como quien dirige la orquesta, quien debe estar en comunicación constante con todo el resto de los especialistas
para llevar, porque tenemos la capacidad de tener una visión quizás más integral de lo que está pasando con el paciente y tener intervenciones más adecuadas y más rápidas. Quizás nosotros... es una especialidad que nosotros tenemos que actuar antes de que las cosas pasen. Y eso es más quizás lo que nos genera presión, que ya si venimos a actuar en el momento que las cosas están pasando, pues probablemente estamos tarde. Siempre decimos, por ejemplo, en nuestra formación como en residencia, cuando un paciente nos hace una eventualidad a las 7 de la mañana, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y qué estaba pasando a las 3, 4 de la mañana con ese paciente? Porque algún indicio dio en algún momento de que esto quizás podía pasar. Entonces, es una especialidad que siempre tenemos que estar encima de eso y tener esa visión quizá más anticipativa o anticipatoria que las otras especialidades. Pero sí trabajamos en conjunto y es bueno que el paciente, el familiar, los oyentes entiendan que aunque usted tenga su médico, si usted va a cuidado intensivo, no significa que usted va a perder el cuidado de su médico. Al contrario, es un bonus o un beneficio adicional contar también con la guía de un intensivista que trabaje de la mano con su médico de cabecera. Doctor, yo veo que es una agenda. Usted está bajo presión constante. Es mucha presión, sí. Pero bastante, doctor. Doctor, esto es más psicológico. ¿Cómo usted desahoga? ¿Cuáles son sus canalizadores para usted soltar un poquito de presión, doctor? Sí. Mira, de hecho, eso nos pasa a todos y es una de las crisis de salud quizá mental y emocional. Es una de las especialidades que más carga emocional llevamos. Y siempre lo que tratamos de aprender en el camino, que es algo que lamentablemente no se nos enseña tampoco ni en la universidad ni en la formación de residencia, es quizás hablar con nuestros compañeros que están atravesando situaciones iguales, hablar de nuestras frustraciones. Muchas veces sirve también dar un vistazo hacia atrás a los casos que no tienen quizás un buen desenlace y ver qué podemos aprender de ellos. Pero sobre todo también tratar de desconectarnos del hospital. O sea, se acabó eso, pasó eso, terminó mi turno, me desconecto del hospital y resetearnos. Ya sea con una película, compartiendo con familia, haciendo alguna actividad física, que es lo que mayormente hacemos. Pero así como hablas de que cómo ellos pueden desconectar, también hay un tema psicológico en el cuidador, en el familiar y en el propio paciente. Porque no siempre, como usted decía, el que entra a UCI está inconsciente, ¿verdad? Si no vas cuando se firman ciertos acuerdos, cuando tú sabes a qué riesgos estás tomando, sin embargo, tengo que hacerlo. Todo ese conjunto de emociones. Mira, la emoción que más se predomina, digamos, que es esa incertidumbre y es esa preocupación del qué pasará. Aunque nosotros los seres humanos nos aclaren muchas veces, mira, esta es tu condición, para eso te estamos siendo ingresado. Independientemente de lo que sea, aunque cognitivamente esté claro, hay una preocupación excesiva de que qué pasaría si no mejora. ¿Qué pasaría si en ese cuadro, en las 24 horas que me están dando de monitoreo, empeora o pasa alguna emergencia específica que yo no puedo controlar? Los familiares que no pueden tener esa visita constante, porque es, digamos, vamos a poner 9 a 10, esa es la hora de visita, es una hora. Tiene que prácticamente darle ese calorcito en 45 minutos y cuidado si menos a ese paciente, porque no pueden entrar muchos. A lo mejor es uno a la vez, y a lo mejor si ese familiar tiene muchas personas, es, digamos, que tiempo rápido. O sea, que es un conjunto de procesos emocionales, Dalma, que lamentablemente, o sea, yo entiendo que es importante tener un profesional de la salud, no sé si existe en cuidado intensivo, un profesional de la salud ahí que ayude a canalizar tanto las emociones del personal de salud como tanto canalizar las emociones del personal del paciente en sí, del familiar y hasta del mismo paciente. O sea, que un conjunto multidisciplinario que es muy necesario, la salud mental, en esos tipos de espacios. Porque UCI, como el doctor describió, la zona oscura. Nadie sabe lo que va a pasar. ¿Con cuáles son los escenarios que ustedes mayormente manejan en cuanto a los familiares? Hablaban aquí del tema del horario. Sabemos que siempre hay familiar que quizás llega tarde o que no está aquí o que yo quiero verlo y son 10 que hay en la familia. Claro. ¿Cómo manejar el no y los límites cuando sabemos que hay vidas en riesgo, que hay emociones y que hay sentimientos? Sí.
Fíjate, antes de contestar eso, para seguir el hilo que él mencionaba, es importante siempre, y ya esto es como consejo a quienes nos ven, nos escuchan hoy, siempre que usted tenga un paciente, un familiar que va a cuidado intensivo, trate de no estar solo usted y el paciente. ¿Por qué? Porque como mencionamos al inicio del programa, ese es el momento inicial probablemente uno como intensivista llegue y dé un montón de información que quizás por todas esas emociones que describíamos, usted cree que está siendo capaz de entender, pero no la está procesando, y paradójicamente en esos primeros minutos, esa primera hora, es donde vamos a tener que tomar quizás las decisiones más crudas o más drásticas en cuanto a la evolución del paciente, que si lo vamos a intubar, que si va o no a cuidado intensivo, que si va a un procedimiento de vida o muerte. Entonces, siempre solicitamos, y es como un consejo a nuestros oyentes, que vayan acompañados. Bueno, si no llegamos acompañados al hospital, llamemos a algún vecino, algún hermano, algún familiar cercano, alguien más que pueda estar acompañándonos y nos ayude a tomar esas decisiones objetivas. Claro. Lo otro, doctor, usted lo va a responder después de esta pausa. Ustedes no se muevan de ahí. Continuamos en Saludando y esperamos que ustedes nos estén siguiendo en las redes sociales como Saludando RD, como siempre les digo, con doble D. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted quedó pendiente de darnos una respuesta. Bien, entonces hablamos de ese momento crucial donde hay que tomar decisiones fuertes al momento de admitir o ingresar el paciente a cuidados intensivos. Algo que tenemos que saber como familiares es que estamos en todo nuestro derecho de estar informados en todo momento, desde la llegada, de cuál es la evolución, cuál va a ser el pronóstico del paciente, que es algo que a veces es muy ambiguo de establecer, pero hay estadísticas que nos ayudan en base al diagnóstico inicial del paciente. Algo que sí aconsejo también es que hay que establecer una línea clara de comunicación, y eso va a aliviar de mucha incertidumbre a la familia y al paciente cuando se pueda tener comunicación directamente con el paciente. Siempre hay que elegir como un familiar que sea quien comparta o quien converse directamente con el intensivista y le pasa la información a los demás, porque tú bien mencionabas, a veces llega entonces la esposa y luego quieren los hijos la información, luego vienen unos sobrinos, unos primos, llama al tío de Nueva York, que a mí me pasó esto, que eso no es así, etcétera, y entramos ahí en conflicto y en muchas opiniones. Entonces siempre hay que tener como una sola vía de comunicación, y algo que nosotros intentamos establecer desde el ingreso del paciente a la unidad de cuidado intensivo. Doctor, sé que una de las decisiones más importantes es esa comunicación que se le da al familiar de, mira, el paciente tiene este cuadro y la palabra que es más, digamos, más, que duele más, no se puede hacer nada. ¿Cómo ustedes manejan esa información y también el sentido emocional de ustedes? O sea, ¿qué tanto le afecta? Sí. Mira, realmente nunca es más fácil, nunca se hace más fácil por más veces que uno lo haga. Sí. Lo que se recomienda en sentido general es primero establecer un punto medio de entendimiento. Es decir, si te voy a dar la información a ti como familiar, ¿qué tanto tú entiendes que ha pasado con tu paciente o con tu familiar desde su ingreso hasta ahora, para que tú entiendas a dónde estamos y quizás por qué pasó esto, de que ya lamentablemente desde el punto de vista médico no podemos hacer nada por tu paciente? Lo segundo es ser lo más claro posible y usar un lenguaje que sea libre de tecnicismo, un lenguaje que sea entendible para el paciente realmente. Y que también lo hagamos, obviamente, en un espacio cerrado, un espacio de confianza, donde el paciente se sienta, o el familiar en este caso, se sienta seguro de expresar emociones, dudas. A veces tenemos pacientes que responden quizás de manera con mucho enojo, otros responden con mucho llanto. Entonces tenemos que estar preparados para todo este tipo de situaciones, y nosotros como médicos también se aconseja que demos este tipo de información siempre acompañados de algún otro colega del personal, ya sea de la unidad o del equipo médico, si es posible, que está manejando el caso del paciente. Sí. Doctor, cuando hablamos de un paciente en ventilación, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué quiere decir esto en realidad? Porque hay cuentos y entonces está la parte real médica que ustedes nos explican. Sí. Mira,
cuando vamos, bueno, ventilación en sentido general es el paciente que está intubado, que está en lo que llamamos un coma inducido, que sea por diferentes razones, tenemos que darle un soporte ventilatorio, o sea, conectarle un ventilador. Punto número 1 es entender que la ventilación nunca es un tratamiento. La ventilación es una medida de soporte, en lo que alguna otra medida, sea una intervención quirúrgica, es decir, una cirugía, un medicamento o simplemente el tiempo de respuesta que necesita el cuerpo del paciente, entra en acción. Necesita ese soporte de ventilación en ese momento. Aclaro esto porque muchas veces entonces vemos, bueno, pero nos dijeron que lo intubáramos porque eso era lo que necesitaba en ese momento. Sí, pero no es el tratamiento de ninguna enfermedad, es el soporte que necesita el paciente en ese momento, ya sea porque hay algo directamente en los pulmones, hay algún problema en el cerebro o está muy inestable desde el punto de vista hemodinámico. Y siempre es el momento más tedioso o oscuro, como decíamos ahorita, para uno, porque llegan entonces todos esos cuentos de camino de que, bueno, si ya está intubado, está muerto, él te lo tienen vivo por motivo económico, ya hace rato que ahí no hay vida, entonces siempre hay que, por eso hay algo que ayuda mucho, es qué tan claro hayamos sido desde el inicio con el paciente, es decir, hay diagnósticos que son catastróficos desde la llegada del paciente. O sea, un paciente que tiene una hemorragia cerebral difusa que ocupa más de un 70% del cerebro del paciente es un cuadro catastrófico ya de entrada, y tenemos que saber que la probabilidad de supervivencia de ese paciente, hagamos lo que hagamos, es muy baja. Entonces, comunicarle este tipo de cosas al paciente, pues, y al familiar, sobre todo porque el paciente probablemente no esté consciente en ese cuadro, ayuda quizás al entendimiento del momento donde lamentablemente no podamos hacer nada, pero sí es como el punto más tedioso para nosotros de tener un paciente intubado por el poco entendimiento que hay y todas las cosas que se dicen fuera de la UCI al respecto a tener un paciente ventilado. Ahí escucharon el doctor, el experto. De que vamos como desmitificando cosas que uno escucha. ¿Qué otro mito, doctor, usted puede agregar a esos, digamos, que lo que los pacientes traen? Él dijo uno ahí que yo quería que fuera porque después dice que fuimos nosotros. Lo económico, que los médicos. Sí, porque que otro mito, porque es importante clarificar esa parte. Claro, no, mira, que sí. hay algo interesante que podríamos hacer un programa más de eso luego, y es lo que se llama delirium de la UCI. Probablemente delirium de la UCI. Okay. Exacto. Probablemente el abuelito que se ingresa hoy a cuidado intensivo, probablemente hoy es lunes, si está el miércoles todavía ahí, ya probablemente esté o muy agitado, está muy agresivo, no conoce a nadie, se está quitando las ropas, se está quitando las vías, hay que contenerlo. Y es una situación muy agobiante para el paciente, claro, y para el familiar, que, bueno, mi personal médico también. Personal, pero sobre todo para el familiar, porque yo no traje a mi abuelo así, o a mi papá así, mami no estaba así cuando yo vino. Okay. Me le pusieron algún medicamento, me le hicieron algo, entonces viene como esas dudas. Pero fíjense, cuidado intensivo en una zona donde el paciente primero no está expuesto a la luz del sol y no tiene no conserva ese ciclo vigilia-sueño normalmente, y es como el primer factor de riesgo. También sí usamos a veces algunos sedantes o algunos medicamentos que se asocian a que aumenta el riesgo de delirio, pero quizás más allá de la ventilación es como con lo otro que nosotros nos enfrentamos a diario, que el paciente luego se desorienta, está muy agitado y el familiar entiende que se le hizo algo estando en cuidado intensivo, y es parte de la evolución que uno espera del paciente, y por eso también intentamos reducir el tiempo de estancia en cuidado intensivo. Es muy importante. Así como debemos saber como intensivistas cuándo llevar el paciente a cuidado intensivo, tenemos que saber cuándo sacar el paciente, y tenemos que trabajar para sacar el paciente lo más pronto posible de cuidado intensivo. Porque llega un punto donde la unidad de cuidado intensivo es dañina para el paciente. Claro, y también hay otras personas, ¿no?, que tienen una capacidad máxima igualmente. Y agregando a eso, Dalma, o sea, tienen que entender de que la parte psicológica que se da en la unidad de cuidado intensivo es muy fuerte, sí, por esa parte específica. La luz del sol es muy importante porque ayuda a producir ciertas cosas neurotransmisores en nuestro cuerpo que nos va a dar estabilidad. Entender de que estar en un lugar encerrado, con incertidumbre, con preocupación, con saber qué es lo que nos va a pasar conmigo, también agrega otra gotica más al vaso y un chorrito más.
Aparte también, digamos que eso de que cuándo voy a salir de aquí. O sea, hay muchos factores psicológicos que se dan dentro de la unidad de cuidado intensivo que los familiares no están viendo y se pueden crear, digamos, condiciones emocionales que te crean prácticamente ese delirio y esa paranoia de qué es lo que está pasando. O sea que, señores, no es fácil. ¿Y qué pasa? No es fácil. Pero ¿qué pasa también cuando ustedes reúnen a la familia y hay que tomar decisiones no de parte de ustedes, sino de parte de la familia? Esto lo vamos a seguir conociendo después de esta pausa. Gracias por seguir en sintonía de Saludando. Antes de irnos a la pausa, hablábamos, doctor, licenciado, nuestro psicólogo de cabecera aquí, de ese punto cuando ustedes reúnen a la familia. Ay. En ese momento yo creo que nadie quiere verse como cuando el doctor se le tenemos que hablar. Ya uno como que está preparándose para ese momento. Mira. Sí, eso de las parejas y ahí en ese momento del músico, eso es crítico. Entonces, llegó ese momento en el que ustedes tienen que decirle a la familia, bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros, pero también qué pasa cuando es la familia que le dice, doctores, entendemos que ya queremos que nuestro familiar no siga conectado de algún modo y cómo esto también incide en la parte de sentimientos de culpa o sentimientos de resignación en algún momento. Claro. Sí. Mira, algo que siempre les digo a los familiares en este momento es que obviamente tenemos que pensar, quizás es el momento más difícil de la evolución del paciente y tenemos que pensar quizás no en lo que yo quiero como familiar, sino en lo que hubiese querido mi paciente en ese momento, claro, sea cual sea el vínculo que tenga con el paciente. Y esto lo digo porque a veces no son decisiones quizás de que ya no hay nada que hacer con el paciente, sino quizás decisiones de que, bueno, ya tengo 14, 21 días conectado al ventilador, tengo que hacerle una traqueostomía, tengo que hacerle un orificio en el estómago para alimentarlo por ahí. Papá, mamá se quisiera ver en esa situación cuando despierte, quizás no. Entonces hay conjuntos de decisiones ahí más antes de llegar al punto donde ya no tenemos nada más que hacer. Pero cuando llegamos al punto donde lamentablemente pues no tenemos más que hacer con el paciente, sí tenemos que tener pendiente el estado del paciente en sentido general. No es igual el paciente que está intubado, que está recibiendo quizás soporte con medicamentos para mantener presiones, para ayudarlo con el componente hemodinámico, que el paciente quizás que no está conectado a un ventilador y quizás que es más candidato quizás a una muerte un poco más familiar, un poco más digna, que es algo que hemos venido aprendiendo nosotros en el camino de los últimos años. Y algo que también por lo cual abogamos, porque da más tranquilidad al paciente, da más tranquilidad a la familia y da más esa sensación como de cierre, que es algo que muchas veces no se tiene en el momento de una muerte inesperada. Ahora bien, cuando el paciente está conectado a un ventilador, está dependiente de medicamentos para mantener presiones y eso. Algo importante es que es lo que a veces llamamos muerte cerebral o que el cuadro ya del paciente, aunque no haya muerte cerebral, pues entendemos que ya es refractario al tratamiento que estamos usando. Entonces, algo importante para entender es que primero, nuestro país no contempla la eutanasia en ningún escenario. Es decir, yo como médico no puedo proponerte a ti, bueno, vamos simplemente a retirar todo cuando todavía hay una especie o sea, yo no tengo todavía datos de muerte cerebral confirmada ni nada de eso. Que antes incluso ya el tema de la muerte cerebral se nos ha complicado un poco más porque ya tenemos que tener por lo menos 2 métodos diferentes, tenemos que tener la opinión de 2 neurólogos, etcétera. Entonces ya no es tan fácil como decir, bueno, ya no tiene reflejo clínico, ya está en muerte cerebral, simplemente vamos a conectarlo y que se lo lleve a la familia. Pero tenemos que llegar como a ese punto medio porque la familia sí puede solicitar, van a estar en su derecho siempre, de solicitar, bueno, alta petición o disminuir o retirar ese soporte que le estamos dando al paciente, pero yo como médico tengo que saber también que si todavía no tengo una muerte cerebral confirmada, pues no puedo ceder a ese deseo y ya ahí nos ayudamos un poco el equipo legal y de la dirección médica de cada centro. Es una cuestión ya de caso en caso, o sea, cada caso en particular. Sí. Y dando soporte a lo que dice el doctor, ya cuando, por ejemplo, ya los familiares del paciente deciden, digamos, que hacer un proceso de retiro de ese familiar en esa unidad,
Entiendo que no se maneja un proceso de culpa porque ya se procesó, digamos, la última voluntad a lo mejor del paciente. Muchas veces a lo mejor se manejan cosas específicas así de que me gustaría de que mi padre o mi padre me pidió antes de que se llegaba a esta situación que por favor, que él quería, digamos, que fallecer en su cama, en su espacio, en su hogar. Entonces como que ya ahí se está manejando ya la última voluntad de la persona enferma. Como se está manejando la última voluntad, ya digamos que a nivel emocional hay una paz. ¿Por qué? Porque voy a cumplir lo que mi padre o mi familiar me pidió antes de fallecer. O sea que digamos que a nivel emocional ya las paces se hicieron. Pero si está la otra contraparte, en donde personas entran por la etapa del duelo, que la primera es la negación, hasta que no llegue a esa aceptación, va a haber esa lucha interna de qué hago, qué no hago, le echo la culpa al doctor, a la enfermera. Y los conflictos entre la propia familia a largo plazo. Que no me deja entrar 5 minutos tarde. O sea, se mueve un sinnúmero de emociones fuertes que hay que saberlo manejar. Sí, tocando en eso, mira, brevemente, consejo general, no esperemos llegar a ese punto para hablar con nuestros familiares cuáles son nuestras voluntades, si queremos que nos intuben, si queremos estar en cuidado intensivo o no. Es algo que todos deberíamos tener esa conversación. No es fácil tenerla, pero es mejor tenerla y nos ahorra mucho agobio al momento ya de que se presenta la situación. Y a ustedes también, porque a veces no queremos como familia quizás asumir responsabilidades y se la trasladamos a los especialistas, ¿verdad? Doctor, sabemos que usted, aparte de intensivista, pues es internista. ¿Dónde lo podemos ubicar? Sí, yo estoy en el consultorio 1001, eso es en el piso 10 del Hospital Metropolitano de Santiago. Y señor Colli, ¿dónde podemos tener sus servicios de acompañamiento psicológico? Claro, en Centro de Bienestar Emocional estoy ubicado en los Jardines Metropolitanos al 809-241-7781. Estamos a la orden. Y a nosotros nos encuentra mañana aquí a la misma hora, por eso que es Teleuniverso, Canal 29. Hasta mañana.